Bienvenidos a una nueva clase de su materia Fundamentos de Economía. En esta ocasión siempre vamos a ver un tema relacionado con el mercado. Si recordamos la clase anterior, decíamos que mercado puede ser un lugar o un sitio virtual en el cual llegan fuerzas antagónicas. ¿Cuáles eran? La demanda y la oferta. Cada uno con diferentes comportamientos y sobre todo ganar-ganar. En ese ganar-ganar hay que llegar siempre a una negociación, para lo cual hay que definir el precio y la cantidad de equilibrio. Pero antes de definir ese equilibrio, esa estabilidad de mercado, que puede ser diferente, decíamos que tenemos diferentes estructuras y sobre todo hablamos de la competencia perfecta y la competencia imperfecta, es importante hablar sobre esas fuerzas antagónicas. Así que el tema que vemos en esta ocasión va a ser la demanda. En cada una de estas estructuras de mercado hay un precio y una cantidad de equilibrio, en el cual, aún con sus diferentes condicionantes, siempre llega a un equilibrio, una estabilidad. Por lo tanto, en esta ocasión, traemos como agenda la definición de esa fuerza antagónica de la demanda, cómo ésta se comporta con relación a ciertas variables y sobre todo al precio. Y vamos a ver que está definida por una función, que esa función puede ser lineal o hiperbólica. También vamos a hablar sobre aquellas variaciones o factores que influyen en la demanda. Hablaremos también de la sensibilidad de esas cantidades demandadas con respecto al precio, a lo cual se le denomina como elasticidad. Y vamos a ver que en estas cantidades demandadas a diferentes valores de precio no permanece estática con respecto al tiempo. Por lo tanto, existen diferentes variaciones o sensibilizaciones al precio, definidas en la elasticidad. Y vamos a ver su tipología. Antes de iniciar, es importante que ustedes tengan claro los objetivos que pretendemos ustedes alcancen. El primero es que usted comprenda bien la teoría de la demanda. La demanda está asociada con el comportamiento de los consumidores, así que hay que ver cómo ésta va fluctuando con respecto a otros condicionantes. Que identifiquen cuáles son esos factores o determinantes que afectan en el momento de la adquisición de la cantidad de un bien. También que definan esas cantidades demandadas de los consumidores a diferentes niveles de precio. Y que también puedan graficar esos resultados en un cuadrante. Posteriormente, queremos que usted comprenda el concepto de la elasticidad y también la pueda calcular. Demos inicio con el concepto de demanda. La demanda de un producto específico se determina por esas cantidades variables que los consumidores están dispuestos a adquirir, dispuestos y aptos a adquirir, en función de diferentes niveles posibles de precio, en un periodo determinado. Claro, este comportamiento puede ser en un mes, en un año, en un trimestre, pero importante, ¿qué se relaciona con la demanda? La demanda está relacionado con el consumidor. Y vemos que el consumidor tiene diferentes comportamientos en el momento de adquirir ese bien. Veamos también que la demanda existen dos elementos importantes asociados a ella. Son las cantidades que van a variar con respecto a los diferentes niveles de precio. Pero para que esa demanda sea efectiva, es importante que el consumidor cuente con tres elementos. Primero, el consumidor debe tener la necesidad de ese bien. Comer, vestir, protegerse, la necesidad. Tiene, además de la necesidad, tener el deseo de satisfacción. Es
deseo de comer, deseo de protegerse, deseo de la salud, pero sobre todo el dinero para comprar. Si cuenta el consumidor con estos tres elementos, entonces él puede hacer efectiva la compra o la adquisición de un bien a un precio determinado. El consumidor le afectan muchos elementos, pero dentro de ellos el más importante es el precio. Veamos que la demanda está afectada por varios factores que también se le llaman condicionantes. Esa demanda puede ser establecida a nivel individual, demanda de un producto X, o también puedo tener una sumatoria de demandas de los diferentes consumidores de diferentes bienes asociados a una clase. Veamos que esa función de demanda a nivel individual sirve para satisfacer una relación que existe entre las cantidades que pueden ser compradas, pero esas cantidades que pueden ser compradas a nivel individual influye lo siguiente. Primero, los posibles precios del satisfactor, quiere decir el precio del bien. Si yo quiero adquirir algo, lo principal es que yo me dejo ir por el precio. Por lógica decimos que a un precio cómodo yo puedo comprar una cantidad mayor. El precio es muy atractivo para hacer efectiva la demanda. Otro elemento o factor es el ingreso de los compradores. Es cuánto yo poseo de dinero para poder comprar. Si no tengo el dinero, no voy a comprar. Si tengo poco dinero, la cantidad que voy a comprar es poca, pero si me abunda esa cantidad de dinero, indiferente del precio, probablemente yo pueda comprar otras cantidades mayores. Los gastos de los compradores. Yo puedo tener un buen ingreso, pero si yo tengo otros gastos, y pueden ser esenciales, a lo mejor no pueda comprar una cantidad grande de un bien o satisfactor. Entonces, si yo tengo pocos gastos, tengo más disponibilidad de compra, pero si tengo mayores gastos, menor va a ser mi adquisición a ese bien. Los precios de los productos complementarios. Si yo para hacer una actividad necesito un bien, pero ese bien necesita un complemento, si ese precio del bien complementario es bajo, a lo mejor yo voy a comprar más de esa cantidad asociada a ese bien complementario, porque me está haciendo que ese producto sea más barato. Si el precio del bien complementario es alto, a lo mejor ese bien yo no lo voy a comprar en grandes cantidades. Los precios de los productos sustitutos. Si yo tengo una satisfacción y un deseo, por ejemplo, de algo, por ejemplo, digamos un pollo, de comer pollo, pero si digo, cocinarlo me cuesta tanto, pero a lo mejor si yo voy a un almacén o a un supermercado y encuentro un bien sustituto al pollo y está más barato, yo esa cantidad, aunque tenga deseo de comer pollo, me voy a comprar ese producto sustituto. Entonces, cuando los precios de los productos sustitutos son bajos, la adquisición del bien satisfactor a lo mejor va a ser demandada en cantidades bajas. Matemáticamente, la función de la demanda queda establecida por esos elementos. Quiere decir que esos elementos inciden directamente en esa función de la demanda. Notemos que estos factores son a nivel individual. Además de esa función individual, también tenemos una función total o general. A ella le vamos a agregar otros dos determinantes o factores, los cuales son la población demandante y la distribución del ingreso nacional o el ingreso per cápita. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo una demanda de un producto a nivel general sectorial, digamos que influye en esa función de demanda la cantidad de personas que quieran demandar el bien. Mientras más personas, estoy hablando de una
función general. Pero si hay más personas que están adquiriendo ese bien, hay que ver si lo pueden adquirir. ¿Y cuándo lo van a poder adquirir? Es cuando ellos tengan mayor ingreso también. Pero ese ingreso va a depender de cómo sea distribuido a nivel país en los diferentes, sectores sociales. Por tanto, la función de la demanda a nivel total queda establecida de la siguiente manera. Notemos que a ella le hemos incorporado los dos últimos elementos de la población y el ingreso nacional. Ahora que ya sabemos que existen funciones de demanda individual y que también puede ser general, matemáticamente se pudieran sumar las demandas y tener una demanda total. Pero veamos cómo funciona. Esa función de la demanda en condiciones de mercado perfecto queda afectado por el precio. Notemos que QD está, inversamente afectada por el precio. Por lo tanto, miremos que tiene una relación inversa. A mayor precio, menor cantidad. Esta función, ya cuando se establece de manera matemática, queda representada de manera lineal. Y notemos que QD va a representar el nivel de demanda a un precio definido, donde A es la cantidad del bien en el mercado, el cual puede ser variado. Y B va a ser la pendiente de la recta. Notemos ahí que la pendiente de la recta, en este caso es negativo, por esa relación inversa del precio-cantidad. Quiere decir que tenemos una pendiente decreciente, ¿verdad? Y que esa pendiente es la razón de cambio de Y con respecto a X. Y que también esa cantidad demandada va a quedar, afectada por lo que es el precio. El precio va a ser establecida en unidades monetarias, que pueden ser dólares, pueden ser euros, pero en este caso en nuestro medio es el dólar. Entonces recordemos que las cantidades son expresadas en unidades físicas, toneladas, unidades, kilogramos, y que el precio va a estar en unidades monetarias y en nuestro caso referenciado al dólar. La función de la demanda, como está establecida una ecuación, sus resultados pueden ser planteados, tanto en una tabla de demanda, como lo podemos ver acá. Esos tramos, esos puntos A, B, C, están determinando el comportamiento de la cantidad o de la demanda con determinado precio. Notemos, por ejemplo, en el punto A, la cantidad demandada a un precio de 100 es de 10. Y, por ejemplo, en el punto F, la cantidad demandada a un precio de 50 son 60 unidades. Pero esa tabla también puede ser representada de manera gráfica, la cual se establece en el primer cuadrante de las coordenadas cartesianas, donde se encuentran esos valores positivos. Notemos que en el precio va a ser colocado en el eje de las Y en el eje de las X las cantidades. Y como es la demanda, y decíamos que su ecuación es una ecuación lineal, su representación es una línea recta. Y notemos que su pendiente es negativa por tener una forma lineal decreciente. Y ahí tenemos las variaciones tanto en precio como en cantidad. Veamos ahora un ejemplo de la función demanda. Dada la ecuación de la cantidad demandada, cuya planteamiento de fórmula es QD es igual a 100 menos 12 por P, donde A es igual a 100, la pendiente de 12, y notemos que la demanda va a quedar en función del precio. Dice que determinemos las cantidades demandadas para un rango de precio que va a oscilar entre 0 y 7, es decir, entre no pagar nada y pagar $7. ¿Qué vamos a hacer? A esa función
o ecuación original, le vamos a ir sustituyendo los valores de precio. Y vamos a iniciar con el primer planteamiento. Como es en un rango de 0 a 7, vamos a ir comenzando en esa secuencia lógica, iniciando con 0. Y veamos que la cantidad demandada a un precio de 0 es de 100, o sea, que se va a tener 100 cantidades o 100 unidades de demanda a un precio gratuito, es lo que él puede ofertar. Necesita tener una cantidad demandada a un precio de $1 de 88 unidades. Si le damos valor nuevamente a esa ecuación, ahora de 2, notemos que la cantidad demandada a un precio de $2 va a ser de 76 unidades. Igualmente le vamos dando valores a P, ahora le damos de 3, y la cantidad demandada a un precio de $3 va a ser de 64 unidades. Y así vamos haciéndolo para los diferentes niveles de precio y obtenemos esos resultados. ¿Qué vamos a hacer con esos resultados? Bueno, recordemos que la demanda está influenciada por dos elementos, por las cantidades demandadas a diferentes niveles de precio. Ya tenemos las cantidades demandadas y tenemos los precios, ahora reportamos esos resultados en una tabla. Y notemos que tenemos los precios y las cantidades demandadas en cada uno de esos rangos. Ya que tenemos esa tabla, lo que vamos a hacer es graficar. Vamos graficando cada uno de esos segmentos. Noten que cada uno de estos son tramos, son las cantidades demandadas a ciertos niveles de precio. Notemos que en el eje de la Y, vuelvo a recordar, están los precios, en el eje de las X las cantidades y que la demanda tiene un comportamiento decreciente. ¿Por qué? Por esa ley de la demanda que decía que a mayor cantidad, menor precio o viceversa. Pero, ¿a qué precio nadie estaría dispuesto a comprar? Aunque fuera mucho el deseo por ella, se deja quizás el elemento o el fundamento que tiene mayor efecto en esa adquisición es el precio. Y miremos que nadie estaría dispuesto a comprar bajo esta condición. ¿Qué vamos a hacer? A esa ecuación le vamos a colocar el valor de 0 porque nadie quiere artículos y despejamos de ella el valor de P. Y vemos que a $8.33 nadie estaría dispuesto a comprar ese bien o servicio. Ahora, como ya notamos que la demanda tiene una pendiente decreciente, miremos que en esa recta, que también puede ser una curva, dije que puede ser una hiperbólica, esta puede fluctuar sobre esa recta. ¿Qué fluctúa? Fluctúa las cantidades. ¿Y cuándo van a fluctuar esas cantidades? Cuando los precios también se muevan. Quiere decir que la ley de la demanda establece que tiene una razón inversa el precio y la cantidad. Veamos. Note que a un precio de 1, este bien podía haber sido comprado 10 unidades. Pero si el precio aumenta, la persona solo estaría dispuesta a comprar ¿cuántas? 6 unidades. A mayor precio, menor cantidad. Y viceversa. Y esta es la ley de la demanda. Note, el precio disminuye, la cantidad disminuye cuando el precio aumenta. ¿Cuándo sucede esto? Cuando existe una relación de dos efectos, o sea, pueden generarse dos efectos. El efecto ingreso y el efecto sustitución. Esos movimientos en la curva, en las cantidades demandadas, se puede ver afectado o influenciado por el efecto ingreso o por el efecto sustitución.
Miremos el efecto ingreso. Si yo tengo más dinero, si gano un poquito más, a lo mejor yo pueda comprar más cantidades aún incrementando el precio. Y el efecto sustitución puede ser que cuando yo tenga un bien sustituto, si ese valor del bien sustituto es menor, yo voy a requerir una cantidad del bien satisfactor menor.